Apreciados compañeros, amigos, colegas, saludos. Les habla el profesor de Felice Arturo, el cual pues en vista de las dificultades que se han observado durante la evaluación de las diferentes actividades en el aula virtual, se toma la decisión de hacer varios videos mostrándoles cómo se realiza cada uno de los módulos para que ustedes pues se les haga más fácil el trabajo y adquieran las habilidades que el frente pues ha precisado como objetivo para que ustedes se puedan defender y actualizarse, en este caso tecnológicamente. Bueno, vamos a iniciar la actividad en vivo directo en el aula virtual. Bueno, una vez en el aula virtual y en el área de trabajo según su municipio y ya logueado, vamos a ingresar pues en este caso vamos a hacer el ejemplo con el municipio Guacara San Joaquín. Y vamos a ubicar, por supuesto, recuerden ustedes, deben leer, ¿verdad? Todo lo que corresponde a las actividades. En este caso, pues nos vamos a dirigir a el módulo 2, que es este que está acá. ¿Bien? Fíjense ustedes, pues, que se les da una explicación, el video, que es lo mismo, el módulo 1, deben hacerlo igual el módulo 2, el módulo 3, que el objetivo del mismo es que ustedes adquieran las habilidades de configurar las normas APA en el editor, en cualquier editor de texto, sea en Linux o cualquiera de ellos, para que ustedes adquieran esa habilidad y no estén pagando para que le hagan un trabajo, cuando con este video se les va a demostrar a ustedes que es muy sencillo realizar un trabajo. Bien, entonces lo primero que debemos, pues como les dije anteriormente, leer las indicaciones, ¿verdad? Observar el video, traten de descargarlo con los programas que se le han propuesto, en este caso el Adobe Catcher, que les va a facilitar la descarga en su computadora, y lo van a ver cada vez que tengan alguna duda, ustedes lo observan para que pues no tengan problemas y se les haga más fácil esta actividad. Bien, como ustedes pueden observar, debajo del video dice contenido del módulo 2 a investigar, uso de software libre en las instituciones educativas. Esto es lo que nosotros debemos investigar. Una vez que haya observado este video, que es el básico y el video del creador del software libre, Richard, ¿verdad? Para que ustedes pues tengan una noción elemental general de qué es y de qué se trata el software libre. Pero en este caso vamos a explicarle, porque recuerden ustedes que en las reuniones que hemos tenido en el sitio se les ha explicado y se les ha notificado que nosotros lo que evaluamos es la técnica a utilizar, la técnica en este sentido, la aplicación o la configuración en el editor de texto, en este caso Word, que vamos a utilizar Word 2013, y configurar las normas APA, UPEL, cualquiera que se presente en cualquier parte del mundo, ustedes la pueden configurar para que ustedes hagan el trabajo lo más fácil posible. Bien, entonces, ¿qué debo hacer? Primero debo tener, por supuesto, aperturado el editor de texto, en este caso Word, cualquiera de ellos. Bien, copio el contenido, que es lo que voy a investigar, ¿verdad? Lo copio y aperturo el Word. Una vez acá, ¿verdad? No lo voy a pegar al inicio. Lo voy a tener ya copiado,
Pero lo primerito que debo hacer en la hoja es, por supuesto, configurarla. Para ello vamos primero acá, ¿verdad? Donde dice, perdón, normal. Le doy clic derecho y acá donde dice modificar le doy clic. Bien. Yo voy a modificar toda esta página que ustedes ven acá con estas ventanas que se me van a ir apareciendo. Bien, ¿qué debo hacer? Yo debo primero acá donde dice formato. Fíjense que por defecto aparece Calibri, ¿verdad? Que es el cuerpo del texto, el tipo de texto que voy a utilizar. En este caso voy a ubicar pues el que me solicitan. Si yo quiero que está dentro de las normas, si me dice que es Ariel, simplemente le digo Ariel. Además de ello necesito un número de letra. El número de letra universal es 12, ¿verdad? Y por supuesto, si esto está de casualidad con otro color de la letra, simplemente pues lo ubico. En este caso debe ser negro automático. Bien, una vez hecho esto, ¿verdad? Ya yo configuré lo que está acá. Una vez que yo le dé a aceptar, todo esto que está acá se me va a configurar, que es lo que yo ando buscando para poder hacer el trabajo lo más fácil posible. Y además esto le va a ayudar a ustedes para realizar su trabajo especial de grado o cualquier ensayo que ustedes vayan a concursar en cualquier programa, en cualquier institución que ustedes le soliciten un ensayo. ¿Sí? El objetivo nuestro es prepararlos para que en cualquier parte del mundo y de Venezuela ustedes sepan utilizar las tecnologías, en este caso las TIC. ¿Bien? Entonces luego vamos a ir acá donde dice formato, le damos clic y vamos, lo adecuado es que yo verifique la fuente para ver si de verdad se me configuró o está configurada según los parámetros que yo le estoy dando acá, ¿verdad? Entonces vamos a esperar un momentico que se me abra. Bien, fíjense ustedes que acá me dice, ¿verdad? La fuente, ¿verdad? Es Arial, que aquí arriba me lo coloca. El estilo de la fuente lo debo dejar normal. No lo debo modificar, porque si yo lo modifico, me va a modificar toda la página. Y el tamaño de la letra, 12. Una vez he observado esto, yo aquí no voy a tocar más, simplemente voy a verificar. Luego vamos a darle otra vez acá en formato, le damos clic, buscamos donde dice párrafo, y donde dice párrafo vamos a configurar lo que es la sangría. ¿Ven? Entonces nos vamos para acá donde dice en, y le vamos a dar, según la norma, no sé, cualquier norma que sea. Si te dice 0.5 centímetros, le coloca 0.5. Si está entre 0.5 y 0.7, usted elige cuál es. Bien. El espacio, el interlineado, lo vamos a colocar en 1.5, que es lo que nos exige. Bien. Entonces una vez hecho esto, no voy a tocar más nada, sino ya tengo la sangría, ya tengo el interlineado y le voy a decir aceptar. Bien, una vez hecho esto, voy nuevamente a formato y voy a configurar el idioma. ¿Por qué el idioma? Porque esto me va a permitir a mí que con el idioma nuestro, ¿verdad? Se nos corrijan los errores que se nos pueda presentar, bien, de gramática, de ortografía, adecuadamente según nuestro idioma castellano, que es totalmente diferente en el mundo. Bien, una vez hecho esto, ¿verdad? Le doy clic, si no está aquí, le doy clic, lo ubico y le doy clic español venezolano y le digo aceptar. Una vez hecho esto, ya no tengo que hacer más nada, simplemente le doy clic a aceptar. Pero todo trabajo tiene un título de primer nivel, de segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel o subtítulos, como ustedes los quieran llamar. Pero a esta altura nosotros debemos hablar de títulos de niveles, primero, segundo, tercero y cuarto nivel, que es lo que se nos van a presentar en trabajos y se nos van a presentar, por supuesto, en el trabajo especial de grado. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo configurar cada uno de los títulos según la norma donde esté, la norma que me estén exigiendo que utilice para el trabajo especial de grado en la universidad, el instituto
o donde sea que ustedes estén realizando un posgrado, realizando un estudio pregrado, lo que ustedes crean necesario. Bueno, vamos entonces a configurar el título 1. Para ello le doy clic a título 1, normal o clic izquierdo, después clic derecho y busco igual aquí en modificar, ¿verdad? Fíjense ustedes acá que tiene un tipo de letra, que el cual a mí me dice la norma que todo debe ser el mismo tipo de letra en un trabajo, y aquí de una vez estamos practicando para nuestro trabajo especial de grado. Las normas según la UPEL nos dice a nosotros que puede ser de 14 a 16. Si a mí me gusta 14, yo le coloco 14, pero menos de ahí no puede ser. Y el color tiene que ser negro, ¿verdad? O lo coloco en automático y le digo negrita, ¿verdad? Y además de ello debe estar alineado en el medio como título de primer nivel. Bien, ya con esto, ¿verdad? Ya yo he realizado parte de lo que es el título del primer nivel, y posteriormente también me exige de que sea en mayúscula. Para ello me voy acá donde dice formato, le doy clic acá, busco fuente y donde dice efectos acá voy a ubicar donde dice mayúscula y le doy clic y le digo aceptar. Una vez hecho esto, le voy a dar la orden al procesador, al PC, a la computadora, a la tabla, a la tablet, como ustedes lo quieran llamar, a actualizar automáticamente. Esto significa que si yo le doy clic en el sitio, cualquier el título, y si lo marco como 1, me lo va a colocar automáticamente. Ya está listo el título de primer nivel. Ahora vamos a ir al título de segundo nivel, le doy clic, ¿verdad? Izquierdo, perdón, después derecho, le doy modificar al mouse, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo, lo propio, ¿verdad? Aquí debe estar igual en 14 según la norma. Bien, también te puede exigir, en este caso te dice que puede ser en negrita y si quieres lo puedes colocar en cursiva, ¿verdad? Pero debe ser en negro. Yo les recomiendo a todos, por favor, que no coloquen otro color de ninguno de los títulos porque estamos practicando para que ustedes aprendan a configurar pues las páginas para el trabajo especial de grado. Y luego le voy a decir que me lo centre. Una vez hecho esto, igual va en mayúscula, me voy a fuente, busco mayúscula, le digo aceptar y le digo actualizar automáticamente y le digo aceptar. Luego de ello viene el título de tercer nivel, ahí lo voy a buscar, ¿verdad? Título 3, y le hago lo mismo, voy a modificarlo, ¿verdad? En este caso el mismo tipo de letra, en este caso lo puedo dejar en 12, le digo negrita, ¿verdad? Va alineado a la izquierda, ¿bien? Y le digo actualizar porque no va en mayúscula. Bueno, y si va en mayúscula, usted simplemente, según la norma, va a fuente, le dice mayúscula o no mayúscula. Perfecto. Pero en este caso estamos practicando para que ustedes aprendan cómo se configura una página en Word. Le digo aceptar. Una vez hecho eso, ya yo no tengo que, bueno, me tocaría ahora lo que es el ¿cómo se llama? Lo que es los márgenes, ¿verdad? Entonces para colocar los márgenes, ¿verdad? Le doy clic donde dice margen y le voy a decir margen personalizado. ¿Por qué margen personalizado? Porque, bueno, aparentemente cambiaron las normas. Ahora antes eran, pues, a la izquierda 4 y ahora aparentemente no me consta, pero eso es deber de ustedes ubicarlo, es 2.5 en cada uno de los espacios para ahorrar, en cada uno de los cuadrantes para ahorrar papel. Es la norma. No lo he buscado, no lo he investigado porque no he tenido tiempo, pero eso es función de ustedes para que ustedes lo investiguen. Si es así, simplemente colocan 2.5, 2.5, si es 3.3.3, lo que sea, según la norma. Y le digo aceptar. ¿Okay? Ya está listo. Ya no tengo que hacer más nada, simplemente me voy aquí a inicio, ¿verdad? Me voy a normal, voy a copiar, ¿verdad? El contenido que ya habíamos copiado. Vamos a ver.
Ok, bueno, una vez ya copiado el contenido, lo que vamos pues es a agregarle lo que nos hace falta. Por supuesto, ¿verdad? En este caso necesitamos una portada. Luego de la portada necesitamos el índice. Después del índice, la introducción. La introducción, al final necesitamos conclusión. Y la bibliografía. Bien, corregimos los errores. Bien. Una vez hecho esto, vamos a hacer dos secciones. La primera sección la vamos a hacer acá, o lo que es salto de sección, ¿vale? Lo que es ya en sí estructurar el trabajo. Bien, para ello nos vamos acá donde dice diseño, diseño de página, y acá donde dice salto le vamos a dar clic y vamos a ir a donde dice página siguiente, insertar un salto de sección. Le damos clic y esto es con el objetivo, ¿verdad?, de tener la portada de forma individual y para poder hacer las numeraciones correspondientes. Bien, posteriormente vamos a hacer el otro salto de sección donde dice índice. Nos colocamos delante de la E, buscamos salto, buscamos después página siguiente, insertar salto de sección y le damos clic. Perfecto. Con esto que estoy realizando ahorita me va a permitir colocar la numeración de página adecuada, correspondiente, para que ustedes vayan practicando cuando les vaya a corresponder su a realizar su trabajo especial de grado. Luego de aquí en adelante vamos a hacer puro salto de página. Nos colocamos delante de introducción, le digo salto de página, ¿verdad? Igual que es software libre, la hago individual. Si yo considero que dentro de estas ahí puedo llevar las dos, bueno, simplemente las dos. Coloco las dos en una misma página, pero vamos a hacerla de forma individual para que observen ustedes lo fácil que es. Y todo lo vamos a hacer hasta el final. ¿Bien? Continuamos acá. Salto de página, ya ustedes han practicado esto, lo que tienen es que pues continuar con la práctica, perfeccionarla para que no tengan problemas. Sencillito, esto no tiene nada de ciencia. Conclusión por último. Bien, y bibliografía que queda separado. Ahora bien, ya hicimos, colocamos, separamos todo lo que son los temas a investigar. Bien, y nos vamos a ir, por supuesto, ahora a donde dice índice, ¿verdad? Que como ustedes saben, índice es un título de primer nivel y vamos a configurar ahora los títulos, los diferentes títulos. En este caso, índice primer nivel, le doy clic en primer nivel y me lo convierte automáticamente, ¿verdad?, en un título de primer nivel. Introducción es un título de primer nivel. Me voy al que sigue, como ustedes pueden observar que es el software libre, es un título de primer nivel y además está numerado como 1. Continúo
Fíjense que aquí diferencia de software libre también es un título 1. El modelo de negocio es un título 1 también. Fíjense que ya me lo coloca con todas las características y con toda la configuración que yo le había solicitado. Y título 1. De igual manera aquí título 1. El 6 título 1. Fíjense que el módulo 2 pues está constituido básicamente por puros títulos de primer nivel. Conclusión, título de primer nivel. Bibliografía, título de primer nivel. Fíjense lo fácil que es. Ya yo terminé de realizar los títulos. Si hay títulos de segundo, como ustedes lo observaron en el video, cómo realizar el módulo 1, pues ustedes lo aplican. Si no hay solo de un solo nivel, lo van colocando en un solo nivel. ¿Qué es lo que le queda a ustedes ahora acá? Bueno, vamos a crear lo que es en sí el índice, ¿verdad? Nos colocamos en índice, nos bajamos y se nos coloca en normal y vamos a ir a donde dice diseño de página. Ajá, no, perdón, en diseño. Un momentico. Referencia. Ok, referencia. Y buscamos acá donde dice tabla de contenido. Disculpen ustedes porque este es el Word 2013, primera vez que lo estoy utilizando y bueno, eso forma parte pues del entrenamiento constante que uno debe tener. Le doy clic en la tabla de contenido y ubico la tabla. En este caso me interesa esta, le doy clic a esta y fíjense ustedes que ya se me creó el contenido, que lo que quedaría acá es borrar. Ok, donde dice contenido. Bien, ya se me creó la tabla de forma automática. Fíjense que hasta inclusive con la numeración de la página. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a numerar las páginas. Bien, ¿cómo hacemos esto? Nos vamos a posicionar acá en índice, ¿verdad? Le damos doble clic acá abajo. Fíjense que se nos abre el pie de página y después vamos acá, ¿verdad? A su mano izquierda donde dice número de página. Le doy clic a número de página y le digo formato de número de página. En este caso, como es un índice, debe ir, pues, y como estamos aprovechando la oportunidad, aprovechando el boche, vamos a ir como que si estuviésemos realizando el trabajo especial de grado y le damos una numeración, ¿verdad? En números romanos, en minúscula, y le digo que me le coloque esta como número 2, ¿verdad? Porque la número 1 viene siendo la portada y la portada no se numera. Y le digo aceptar. Una vez hecho eso, voy otra vez, fíjense que no me colocó nada, ¿verdad? Porque no le he dado la orden donde debo ubicarla. Voy nuevamente acá, numeración de pies de página, perdón. Le digo que lo necesito al final. Si la norma me dice a mí, ¿verdad? Al final de la página en el medio, yo le doy clic acá, final de la página en el medio. Fíjense que ya se me colocó, ¿verdad? Y se me numera esta a partir del 3. Y la portada se me coloca con número 1, pero esto lo vamos a arreglar ahorita. Una vez hecho esto, vamos a donde dice introducción. Y a partir de introducción, vamos a hacer la numeración en números arábigos. Bien, sombrero, me voy acá igual, número de página, formato de la página, le digo que sea en números arábigos y le digo que me inicie desde el número 1 y le doy clic. Una vez hecho esto, fíjense, ¿verdad? Tengo acá los números romanos, en este caso que iniciamos, como está nada más el índice, pero si tuviera todo lo que son las hojas preliminares, ¿verdad? Ustedes pues deberían hacerlo igualmente. Eso pues a ustedes se les explica en el video que ya está realizado cómo estructurar un trabajo especial de grado. Pero para estos casos, para que ustedes practiquen, ¿verdad? Lo estamos practicando en cada uno de los trabajos. Una vez hecho esto, ¿verdad? Fíjense que está el número 1 a partir de la introducción y si vemos 2, 3, 4, 5 hasta la última, ¿verdad? Que es el número 9. Entonces, vámonos hacia arriba, vamos a quitarle ahora
a la portada este número 1, porque acuérdense que la portada no va con numeración. Para ello nos vamos acá donde dice elementos, ya va un momentico, nos vamos acá donde dice opciones y buscamos primera página diferente y le damos clic. Una vez hecho eso, fíjense que ya, por supuesto, la portada se le retiró la numeración. ¿Ok? Perfecto. Fíjense ustedes, vamos a abrir acá, que se ha notado también que están realizando la portada alineada hacia la izquierda. No, la norma que estamos utilizando, que nos va a exigir la universidad, en este caso debe estar centrada y debe estar con el logo, ¿verdad?, de la institución. En este caso, el Frente Trabajadores de la Enseñanza Samuel Robinson, para nosotros, porque nos las están entregando nosotros. Aquí no está ninguna universidad facilitando estas técnicas. Somos nosotros los de la fundación, los integrantes de la fundación, de la coordinación de medios de comunicación, que estamos facilitando estas instrucciones, estas técnicas para ustedes, para que ustedes les sirvan, pues, y ustedes también multipliquen estos saberes para nuestros jóvenes, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos. Bien, entonces fíjense, ya hicimos el trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos toca ahora? Es simplemente llegar y llenar el trabajo que corresponde, pues. La introducción, cómo va la introducción, qué debe hacer, y ustedes lleguen y le colocan el contenido que corresponde. Perfecto, ahora bien, vamos entonces en este caso a colocar la bibliografía. ¿Cómo hago una bibliografía? En este caso se las vamos a realizar y a explicar en un video aparte, porque esto tiene una especificación que hay que cumplir, porque se ha observado que la mayoría está colocando las bibliografías como no debe ser y de forma incorrecta. Entonces vamos a crear un video exclusivo para cómo realizar, insertar bibliografía, citas, los tipos de citas, los estilos de las citas según las normas. Bien, entonces espero, compañeros, amigos, de que este video pues los tranquilice, bien, y les enseñe a cómo realizar el trabajo. Fíjense que nos llevamos apenas 12 minutos, 20 minutos, desde el inicio hasta ahora, 25 minutos que hicimos esa actividad. Lo único que toca acá es pues ustedes ingresar el contenido. Recuerden ustedes, amigos, amigas, compañeros, nosotros no vamos a evaluar contenido, pero eso no significa que nosotros no vamos a leer el contenido. Nosotros vamos a evaluar esta técnica que acabamos de mostrarles. Bien, que la deben realizar adecuadamente y de ello depende su nota. Bien, ¿estamos claros? Por favor, dupliquen, comuníquenles a sus compañeros, y esto lo debe practicar todo el mundo de forma individual, porque esto, aunque los trabajos son en equipo, ojo, en equipo, no personas solas, bien, es para que ustedes cada uno practiquen esta actividad, pues, practiquen estas técnicas, no se conviertan en analfabetas tecnológicos, no, amigos, nosotros estamos aquí para ayudarlos, para llevarlos de la mano, a que ustedes aprendan de verdad, no se sigan dejando estafar por aquellas personas que no tienen corazón, cobrándole a cada uno de ustedes una cantidad de dinero por hacer un trabajo. Y por último, para que ustedes observen acá que solo está a partir de 2, 3, no le hemos actualizado, le damos clic acá, nos posicionamos donde dice índice, le damos clic y vamos a actualizar la tabla para que aparezca la numeración completa. Bien, para ello le damos clic encima, ¿verdad?, del índice, le damos clic aquí donde dice actualizar tabla y le digo actualizar toda la tabla. Cada vez que yo ingrese un contenido, cada vez que yo ingrese cualquier material, yo debo hacer eso. Bueno,
Ha sido un placer, nos vemos en el próximo video.